La marea arrastró las huellas, pero no los secretos. Han bienvenido a Crimen y Sombra. Soy tu anfitrión, Alejandro Nagamos. Crecer esta comunidad, amante del misterio. Comparte desde donde nos sintonizas. Tus mensajes siempre alegran este canal. Ahora, comencemos en el cielo sobre el muelle de Finchley. Brillaba con la suave luz de principios de verano, teñida de tonos albaricoque y lavanda, mientras el pueblo se preparaba para su evento más esperado del año, la gala de los pétalos de rosa. La fiesta anual se celebraba en el amplio muelle de madera que se adentraba en las tranquilas aguas del estuario, una reliquia de una época pasada en la que los barcos de vapor aún llegaban con los turistas vestidos de domingo, o los niños correteaban con faroles de papel. Los cuartetos de cuerda afinaban sus instrumentos, y la señora Lavinia Portrait, autoproclamada presidenta del comité de gala y viuda del difunto concejal, presidía la sala junto a la limonada, con un voluminoso vestido floral que ondeaba dramáticamente con la brisa. Ramos de rosas inglesas adornaban cada farola y puesto. Todo era espléndido, muy formal y muy propio de Finchley. La señorita Jane Marple había llegado esa misma tarde, invitada por su viejo amigo, el reverendo Cyril Maddox, vicario de la parroquia de Ste Aldem. Semanas antes le había enviado una carta. Sería un honor que se quedara en la gala, no es Steamer Meet. Pero aquí la gente es igual de peculiar. La señorita Marple se encontraba ahora al borde del muelle con las manos enguantadas de encaje sobre su bolso, observando la fiesta con silenciosa alegría. Siempre había apreciado un pueblo bien cuidado y un comité bien intencionado, aunque ambos, según su experiencia, tenían la desafortunada tendencia a estar plagados de secretos. Estaba a punto de darse la vuelta y buscar un plato de tarta Battenberg, cuando un grito desgarrador atravesó el aire de verano. Todos se quedaron paralizados. Se rompieron los cristales, a un niño se le cayó el globo. El cuarteto de cuerdas se detuvo a mitad del compás. El grito provenía del otro extremo del muelle, cerca del cobertizo para botes pintado de verde, que se usaba para guardar equipo de navegación antiguo. Un puñado de invitados se abalanzó sobre él, y la señora Portrait jadeaba tras un abanico. ¡Cielos! ¿Quién era? La señorita Marple la siguió más despacio, con sus zapatos cómodos resonando suavemente sobre la madera, para cuando llegó a la multitud reunida al borde del cobertizo. Alguien se había desmayado y lo estaban atendiendo con sales aromáticas. En los escalones inferiores del muelle, desplomado a media agua, se encontraba la inconfundible figura de Theodore Blackwell, el historiador de arte londinense, que había estado impartiendo una serie de conferencias en la Sociedad Cultural Finchley. Una corbata de seda flotaba a su lado, reluciente como la sangre. Estaba completamente muerto, y lo curioso, notó la señorita Marple, incluso antes de que llegaran los agentes, era que, aunque su abrigo estaba empapado y le faltaban las gafas, no había señales de forcejeo, ni heridas, ni marcas en el cuello. Solo la corbata, y algo extrañamente sereno en toda la escena. La señora Portrait se lamentó. Mañana iba a juzgar los arreglos de rosa. La señorita Marple entrecerró los ojos. ¿Un asesinato en una fiesta en el jardín? ¡Qué terriblemente! Pero también, admitió en silencio, no del todo desconocido, había visto demasiadas fiestas en el jardín terminar en violencia, demasiadas formalidades sociales que apenas disimulaban malas intenciones. La apariencia de civilidad era encantadora, pero la mayoría de las veces era solo eso, una apariencia. Y no fue casualidad. De eso estaba completamente segura. Se apartó de la multitud en silencio, con la mirada ya escudriñando los rostros. ¿Quién estaba sorprendido? ¿Quién está asustado? Y, quizás más revelador, ¿quién no? A la mañana siguiente de la gala de pétalos de rosa, Finchley se despertó en un silencio inquieto, lo que debería haber sido un domingo alegre. Esos
en los que los vecinos intercambiaban pasteles sobrantes y chismes, entre el repiqueteo de las campanas de la iglesia, se había convertido en uno de susurros inquietos y cortinas medio corridas. La noticia de la muerte del señor Theodore Blackwell se había propagado más rápido que la marea, y para el desayuno, todos los hogares, desde las casas de ladrillo de Tallow Lane hasta las casas de piedra más grandes de High Road, habían escuchado. El mismo estribillo lo encontraron en el agua, y nadie vio nada. En la tetería de Forrester's Walk, el habitual ruido de los platillos era sordo. La señora Dorsey, quien regentaba el local con una voz firme y la costumbre de hornear sus bollitos demasiado poco, se inclinó sobre el mostrador para hablar en voz baja con cualquiera que quisiera escucharla. Dijeron que se ahogó, pero lo vi justo ayer, con la misma claridad con la que te veo ahora, de pie, riendo con una taza de Darjeeling, y esa mujer de la junta del museo no parece un hombre que se tiraría al mar. Si quieres saber mi opinión en ese mismo momento, a 2 asientos de distancia, el señor Reginald Pike, maestro de escuela jubilado y autoproclamado historiador del pueblo. Se aclaró la garganta con aire de grave importancia. Bueno, mi inquilino, quien a su vez lo oyó por el sobrino del tendero, me dijo que no tenía agua en los pulmones. Nada de agua. Fíjese, eso no es ahogamiento, eso es asesinato. Esto fue recibido con un jadeo teatral por parte de la señora Dorsey. Siempre dije que tenía algo sospechoso. Llegó aquí desde Londres con aires de grandeza, dando charlas sobre retratos y esculturas, como si el resto de nosotros no tuviéramos ni una sola neurona con la que rozarnos ante ni una forma de mirar a la gente, murmuró una mujer más joven, cerca de la ventana. Como si ya supiera lo que habías hecho Ana fuera, la presencia policial del pueblo había aumentado. Una gente montaba guardia cerca del mule, y agentes uniformados peinaron la orilla, rebuscando entre los juncos y los envoltorios de sándwiches con las manos enguantadas. Aunque la zona había sido acordonada, algunas miradas curiosas se cernían a lo lejos. Niños en bicicleta fingían no mirar, dando vueltas exageradas en el reverendo Maddox, quien descubrió el talento de la señorita Marple mucho antes de que el feligrés promedio lo sospechara. Llegó a su casa de huéspedes poco después de las 10. Su rostro reflejaba la preocupación clerical y la excitación que solo surge de un drama repentino en el pueblo. Jane dijo, pasando con cuidado por encima de una regadera, ha causado un gran revuelo. Lavinia Porright ya está planeando un almuerzo conmemorativo, aunque me atrevería a decir que se trata tanto de apariencias como de luto. Se esperan los periódicos para mañana. La señorita Marple, sentada en el porche, con una pequeña cesta de ganchillo y una taza de té débil, miró hacia arriba serenamente. Siempre he pensado que los pueblos pequeños reaccionan a la tragedia de forma muy similar a como lo hacen ante el mal tiempo, primero con incredulidad, luego con indignación, seguida de una interminable discusión sobre cómo se podría haber evitado. Pero nadie pregunta por qué ocurrió en el reverendo. Rió entre dientes con inquietud. Aún así, imagino que el inspector Crichton agradecerá su ayuda. Viene de Market Billing. Es muy competente y no le gustan las conjeturas. Ese suele ser el problema con los hombres competentes, dijo la señorita Marple, en voz baja. Olvidan que la verdad no siempre llega con una etiqueta en la comisaría. El inspector Craythorne estaba realmente ocupado. Un hombre alto, de pelo color arena y mangas siempre arremangadas hasta los codos. Tomaba declaraciones con metódica paciencia. Lavinia Porright ya había hablado con él 2 veces. En cada ocasión, añadía nuevos detalles a su memoria en bueno. Claro, estaba hablando con la esposa del alcalde. Cuando oí el grito, me giré de inmediato, sin dudarlo, y vi al pobre fiador desplomado sobre el muelle inferior, exactamente como uno de esos santos empapados que se ven
en los cuadros antiguos. Me dije, esto no es casualidad. Lo sentí en la columna, ¿sabes? Cuando le preguntaron si había visto a alguien salir del cobertizo de botes antes del grito, dudó y luego se llevó una mano al corazón. Había tanta gente, inspector Ndebe, Compton. Pero ahora que lo pienso, recuerdo que el señor Blakeney, el pianista, estaba bastante pálido cuando pasé junto a él y desapareció antes de que llegara la policía. ¿No es cierto? El señor Blakeney, al ser localizado en su pequeña cabaña detrás de la oficina de correos, afirmó haber estado buscando su gemelo perdido en la hierba. Parecía genuinamente nervioso y dejó caer una galleta en su regazo cuando le preguntaron. Sí, me fui temprano, pero solo porque le prometí a la señora Elwood que le traería un cancionero de mi habitación. No supe nada de la tragedia hasta esta mañana. Lo juro. Se frotó los ojos y añadió, no era muy querido, ¿verdad? Me refiero a Blackwell. Siempre hacía preguntas raras. La semana pasada me preguntó cuántas teclas le faltaban a mi viejo piano. ¿Qué más da? Por todo el pueblo se oían comentarios similares. Escuché que planeaba comprar la propiedad de Deacon, pero solo si se demostraba que cierto testamento era inválido. Interesó mucho esa vieja maqueta de barco del museo. ¡Qué curioso! Salir a pasear solo todas las noches, excepto la anterior a la gala. Entonces se quedaba en casa. Juro que lo vi discutiendo con la señora Dorsey detrás de la tienda de té el jueves pasado. Y así, las teorías se multiplicaron como dientes de león en un día ventoso. Algunos alegaban celos, otros murmuraban sobre arte robado, y otros creían que no era más que una trágica caída. Pero todos tenían algo que decir. Todos tenían su versión de la historia. Todos, excepto la señorita Marple. Había dado un tranquilo paseo hasta el otro lado del muelle, donde la pintura había empezado a desconcharse y las barandillas de latón se habían vuelto verdes con el tiempo. Allí permaneció un buen rato, mirando el agua. Su expresión era pensativa, no triste, y sus ojos recorrieron lentamente la orilla, el cobertizo para botes y las cajas junto a él. Entonces se agachó para recoger un panfleto húmedo tirado cerca del correo. Era del ciclo de conferencias de la Sociedad Cultural. Ligeramente arrugado, con la tinta desangrándose por las esquinas, una palabra le llamó la atención. Herencian guardó el papel en su bolso y regresó a su cabaña, pasando por el camino junto a la señora Dorsey, quien asintió con el rostro tenso por la curiosidad. Bueno, la señorita Marple llamó. ¿Tiene alguna idea de lo que pasó? La señorita Marple le ofreció una dulce sonrisa. Es demasiado pronto para pensar, pero me doy cuenta de que la gente revela más en lo que omite que en lo que confiesa. Y dicho esto, entró, dejando a los aldeanos con sus preguntas y teorías. Los chismes giraban furiosamente tras ella, pero la mente de la señorita Marple se dirigía a otra parte. A la seda serena de una corbata, a la peculiar calma de un cuerpo flotando y a la curiosa elección de palabras en un programa por lo demás. Anodino había más bajo la superficie del muelle de Finchley que percebes y recuerdos, y ella, más que nadie, se proponía descubrir qué era Ampara. La mañana del lunes, Finchley era un pueblo revestido de silencio y sospecha. Los banderines de la gala de los pétalos de rosa aún ondeaban flácidos al viento, medio rotos y enredados, pero nadie se había atrevido a quitarlos. Era como si las decoraciones, antaño símbolos de la alegría comunitaria, se hubieran transformado de la noche a la mañana en silenciosos recordatorios de algo terrible. La causa oficial de la muerte aún no se había declarado, aunque el inspector Craytorne había avisado al forense de Market Billing. Hasta que llegó el informe, la especulación seguía proliferando como la hiedra en los muros del pueblo. Pero mientras los agentes tomaban declaraciones y seguían los plazos, la señorita Marple optó por un camino muy diferente. Comenzó, como solía suceder,
Con una taza de Etienne invitó al señor Pike, el maestro jubilado, a la mesa del jardín de la cabaña del reverendo Maddox, donde se alojaba. Él llegó puntualmente a las 10, vestido con un abrigo de tweed bien planchado. A pesar del calor que empezaba a subir, Baudelaire comenzó, aceptando una taza con cortés gratitud, que el pueblo se comporta como si hubiera estallado un escándalo real. Cualquiera diría que aquí hay asesinatos cada 2 semanas. La señorita Marple vertió leche en su té con mano firme. Quizás no sea asesinato, señor Pike, pero sin duda es un escándalo, y el escándalo suele preceder a algo más siniestro. ¿Sí? Se ignora. El señor Pike gruñó mientras comía su galleta. Supongo que tiene razón, aunque nunca pensé que fuera usted una persona siniestra, señorita Marple. Para nada. Pero uno sí ve patrones en la gente, sí vive lo suficiente. Finchley siempre me ha parecido un lugar donde las cosas se mantienen ordenadas y ocultas, lo que suele significar que hay mucho culto en Pike. La miró de reojo, intrigado, a pesar de sí mismo. ¿Cómo? La señorita Marple se encogió de hombros modestamente. Tan bueno. Me pregunto si el interés del señor Blackwell por la sociedad cultural era puramente académico en Pike. Se inclinó ligeramente. No eres el único que se lo pregunta. Últimamente, ha estado husmeando bastante en los archivos. De hecho, me preguntó si alguna vez hubo alguna disputa sobre la propiedad de la colección de arte de Finchley. Curioso, ¿verdad? Mucho, dijo la señorita Marple en voz baja, entrecerrando ligeramente los ojos, sobre todo teniendo en cuenta que el patrimonio del diácono debe donarse a la sociedad hace 20 años, una donación generosa. Pero con sus complejidades. Pike frunció el ceño. ¿Cómo diablos sabes eso? Lo leí en el boletín parroquial. La edición de Navidad del año pasado. Parpadeó, sin saber si admirar su recuerdo o sentirse silenciosamente desconcertado por ello. Al otro lado del pueblo, el inspector Craythorne había comenzado a sondear a los vecinos de nuevo, esta vez pidiendo información sobre las actividades del señor Blackwell en los días previos a la gala. El inspector se mostraba enérgico. «Pero no está ahí». Aunque su paciencia comenzaba a agotarse, interrogó a Eliza, bibliotecaria de la sala de lectura Finchley, quien admitió que el señor Blackwell había pasado largas horas examinando registros de finales del siglo XIX, viejos cuadernos de navegación. «Aunque no lo creas», dijo, ajustándose las gafas, «quería tener algo que ver con la finca Finchley y las antiguas familias que fundaron el pueblo. Le pregunté para qué servía, y me dijo, el legado puede ser engañoso. Eso fue todo, cuando la presionaron», añadió pensativa. Miraba mucho por encima del hombro, como si esperara que alguien lo estuviera observando. Craythorne asintió y tomó notas, aunque le parecían vagas e incompletas. Empezaba a sentir la presión de identificar a un sospechoso viable, preferiblemente alguien conveniente. Se esperaba la llegada de la prensa por la tarde, y el alcalde ya había hecho averiguaciones para controlar la narrativa. Mientras tanto, en la plaza del pueblo, la señorita Marple conversaba con Lavinia Portrait. La mujer se había encargado de organizar un almuerzo de duelo para las damas del comité de gala. Al parecer, no estaba dispuesta a renunciar a su control. Jane suspiró. «Tienes que venir. Estaremos en el salón Willow de la posada. Café, bollos y las lágrimas justas para que parezca respetuoso. Creo que la comunidad necesita algo de estructura en un momento como esta». La señorita Marple sonrió suavemente. «¿Qué sabía de tu parte, Lavinia? Y qué amable. Pero dime, ¿recuerdas dónde estabas cuando se oyó el grito?» Lavinia se puso rígida ligeramente en cerca de la mesa de limonada. «¿Por qué preguntas?» «Solo porque me preguntaba si alguien habría visto salir a alguien del cobertizo antes de que llegara la multitud. Tanta gente, tanto movimiento, es tan fácil escabullirse sin ser visto».
A Lavinia frunció los labios bueno. No vi a nadie, pero siempre he encontrado al señor Blakeney. Está bastante nervioso, ¿no te parece? La señorita Marple asintió amablemente, pero no dijo nada en realidad. Ya había despedido al señor Blakeney, no por culpa, sino con intención. Su miedo parecía genuino, y ella había visto a demasiados hombres inocentes temblar como culpables simplemente porque sus nervios los traicionaron. Esa tarde, la señorita Marple visitó el Museo Finchley, donde un voluntario llamado Cyril Griggs catalogaba antiguos cuadernos de bitácora en la trastienda. El museo siempre había olido a cera de limón y polvo, y hoy no era la excepción. Anne Griggs miró hacia arriba con una sonrisa educada. Señorita Marple, ¿ha venido por los bocetos de Deacon o quizás por las maquetas de barcos? En realidad, tenía curiosidad por algo que el señor Blackwell estaba investigando. Aquí la sonrisa de Griggs se desvaneció levemente. Si Anne insistió bastante. Quería registros del inventario de la finca Deacon. En concreto, cualquier cosa que pudiera haber desaparecido después de la guerra. La señorita Marple inclinó la cabeza. ¿Desaparecido? Griggs vaciló. Bueno, yo no te lo dije, pero desde hace tiempo corre el rumor de que uno de los retratos de Lady Frances Deacon, con el vestido de terciopelo rojo, nunca apareció tras la liquidación de la finca. Desapareció sin dejar rastro. Fascinante, murmuró la señorita Marple. Y era valioso, inmensamente. Pero más que eso, fue vergonzoso. Lady Frances no era de las que se inmortalizan. Escandalizó a la familia al casarse con un estibador y huir a Francia. El retrato se había encargado justo antes de su desaparición. Algunos dicen que fue destruido. Otros dicen que fue robado para proteger el apellido familiar. Los ojos de la señorita Marple brillaron levemente, y el señor Blackwell seguía esta línea de pensamiento. Sí, dijo que el cuadro podría seguir en algún lugar de Finchley y que, de ser así, podría reescribir varias historias locales. Al salir la señorita Marple a la dorada luz de la tarde, su mente volvió a dar vueltas. Un cuadro desaparecido, una mujer exiliada de su legado, un hombre muerto con demasiadas preguntas y muy pocos amigos han de vuelta al muelle. Una gaviota chilló en lo alto y el agua golpeó suavemente los postes de madera. Anne se detuvo al borde del muelle donde habían encontrado a Blackwell. Alguien había colocado un lirio blanco sobre los tablones. Observó la escena una vez más en la puerta del cobertizo para botes, la escalera que conducía a los escalones inferiores. Las amarras. Anne luego se dio la vuelta y se alejó, con paso pausado. Sus pensamientos se acumulaban como nubes antes de una tormenta de verano. La verdad, sospechaba, tenía muy poco que ver con ahogarse y mucho que ver con lo que la gente haría para proteger su idea de sí misma. Y así comenzó la verdadera investigación, no con huellas dactilares ni de pisadas, sino con preguntas que nadie quería que le hicieran, especialmente no en un lugar como Finchley. Para el March, la investigación había adquirido un aire de actuación. Cada aldeano asumió su papel. Cada susurro se convertía en diálogo. La presencia policial había aumentado, aunque no mucho. Solo lo suficiente para que los habitantes del pueblo se sintieran vigilados, pero no lo suficiente para que se sintieran protegidos. El inspector Craythorne, visiblemente cansado, ahora, por el flujo de declaraciones contradictorias y la falta de pruebas claras, había comenzado a centrar su atención a regañadientes en el primer y más conveniente sospechoso, en el señor Lionel Blakeney. El pianista no era que el inspector hubiera encontrado pruebas irrefutables contra el señor Blakeney, sino que el hombre encajaba a la perfección en el molde de la culpa. Era nervioso, solitario y propenso a desapariciones repentinas. Un rasgo nada raro en los artistas, pero suficiente para despertar sospechas en quienes buscaban certeza
en el Cawsand al mediodía. Craythorne citó al señor Blakeney a la comisaría para una entrevista formal. El hombre llegó con un ligero temblor en la mano y un pañuelo húmedo asomando del bolsillo de su abrigo. Iba pulcramente vestido, pero tenía una mancha descolorida, casi invisible, en el cuello de la camisa que el inspector no pudo evitar notar. Señor Blakeney», comenzó Craythorne, «hemos recibido múltiples testimonios que sugieren que usted fue la última persona vista cerca del cobertizo para botes antes de que se descubriera el cuerpo del señor Blackwell». Blakeney se movió en su asiento. «Ya lo dije, Solid y la gala, para ir a buscar un libro de música para la señora Elwood. Me lo había pedido esa misma noche. Regresé a casa antes de que pasara nada. No vai a neide». Ni siquiera sabía, vaciló y bajó la mirada hacia sus manos. «¿Sueles tomar el sendero que pasa detrás del cobertizo para botes?», preguntó el inspector en sí. «Es más rápido llegar a mi cabaña y suele estar tranquilo». «¿Habló usted con el señor Blackwell esa noche?» «No, no esa noche. Unos días antes, Sian vino a verme por un piano viejo que heredé. Dijo que era de la herencia de Deacon. Tenía curiosidad por la familia y me hizo preguntas raras». «¿Extraño? ¿En qué sentido?». Blakeney dudó. Quería saber si alguna vez había encontrado algo escondido en el piano. Cartas, dibujos, ese tipo de cosas. Era intenso. «¿Acaso tú?» Blakeney parpadeó. «Non han solo polvo y llaves rotas». Craythorne lo miró fijamente por un momento. «Antes yacenchi, lentamente tendremos que buscar el piano». Blakeney asintió, casi aliviado. Por supuesto. Con gusto. En el inspector garabateó algo en su cuaderno. Para alguien ajeno a la investigación, podría haber parecido que la entrevista había confirmado la inocencia del hombre, pero para Craythorne simplemente había reducido su campo de investigación. Lionel Blakeney no estaba libre de culpa. Simplemente no se avergonzaba lo suficiente como para estar seguro. Mientras tanto, en la acogedora sala de la casa de campo, donde se alojaba la señorita Marple, el sol de la tarde se filtraba suavemente a través de las cortinas de encaje mientras tomaba el té con la joven señorita Helena Rowe, recién llegada como conservadora adjunta al Museo Finchley. Helena tenía poco más de 30 años. Era de mirada despierta y reservada, con una voz tranquila que no se correspondía con la firmeza de sus opiniones. «No conocía bien al señor Blackwell», dijo Helena, revolviendo su té. «Era un experto invitado. La verdad, pero sin duda dejó huella. Lo cuestionaba todo. El etiquetado de las piezas, la procedencia de las exhibiciones. Decía que habíamos pasado por alto inconsistencias significativas». La señorita Marple escuchó pacientemente. «¿Eso molestó a alguien en el museo?». Helena sonrió débilmente. «Solo el señor Griggs. Lleva años como archivista voluntario y se toma las críticas como una bofetada. Pero ni siquiera él podía negar que Theodore conocía el tema». La señorita Marple bebió un sorbo de té y preguntó, casi con naturalidad, «¿Y qué hay del retrato?». Los ojos de Helena se agudizaron. «¿Te refieres a Lady Frances?». Se decía que el señor Blackwell estaba muy interesado. Helena asintió. Lo era. Creía que no lo habían destruido, como afirmaba la familia. Pensaba que alguien del pueblo lo tenía escondido. Dijo, ¿de quién sospechaba? No, pero no dejaba de hacer preguntas sobre la última visita privada a la finca Deacon antes de que el contenido fuera trasladado al museo. Solo asistieron unas pocas personas. Lady Evelyn. El señor Griggs se quedó en silencio. ¿Y?, preguntó la señorita Marple suavemente. «Bueno, la señora Dorsey, curiosamente, era dama de compañía de la tía de Lady Evelyn. Tenía acceso a la propiedad por aquel entonces, pero no sé por qué estaría interesado en ella la señorita Marple». No dijo nada, pero su mente captó la conexión con atención. La gente solía subestimar a quienes estaban al margen, al acompañantes, criadas. Eran los ojos y oídos silenciosos de una casa.
Esa tarde, el pueblo volvió a bullir con noticias. Habían examinado el piano de Lionel Blakeney, aunque no se encontraron cartas ni bocetos, se descubrió un objeto peculiar encajado detrás de la tabla armónica, un fragmento de un fino pergamino, dorado por el tiempo y con el contorno descolorido de una firma en francés de a la policía. Estaba intrigada, aunque el documento estaba demasiado dañado como para aportar mucho. Aún así, fue suficiente para que Craythorne reforzara sus sospechas. Al anochecer, se había corrido la voz por todo Finchley de que el señor Blakeney estaba en apuros. Nadie sabía con exactitud qué había hecho, pero eso no impidió que la señora Cartwright le dijera a cualquiera que la escuchara que siempre había presentido algo inquieto en él al mismo tiempo. La señorita Marple dio su habitual paseo vespertino por el pueblo. Pasó junto al muelle, donde el agua ahora lamía suavemente bajo un cielo sereno, y se detuvo brevemente a descansar en un banco desgastado. Miró hacia el cobertizo para botes, con la mirada tranquila y la postura serena. El aire de la tarde traía consigo el aroma a salmuera y rosas, en una combinación extraña, pero no desagradable. Y mientras estaba sentada, recordó algo que Helena había dicho. Solo unas pocas personas habían asistido a la visita privada a la finca Dickens antes de que se desaloja su contenido. Unas pocas personas. Una de ellas tenía que saber la verdad sobre el retrato desaparecido. Una de ellas incluso podría haber tenido algo que perder si alguna vez lo encontraban. Y Theodore Blackwell estuvo demasiado cerca de encontrarlo mientras se levantaba y continuaba su caminata. La señorita Marple se preguntaba en voz alta, aunque no había nadie que la oyera. ¿Por qué dejar el cuerpo visible, pero ocultar la evidencia? A menos claro que el cuerpo fuera el mensaje, ella siguió caminando, pasando por tiendas cerradas y farolas tenues, con pasos pausados pero firmes en algún lugar de Finchley. Alguien observaba atentamente el desarrollo de la investigación. Alguien que había vivido con un secreto el tiempo suficiente como para enterrarlo bajo capas de ritual y respetabilidad, pero los secretos. La señorita Marple lo sabía. Eran como las espinas de una rosa. Si se presionaba con fuerza, hasta la flor más bonita sangraba. En la mañana siguiente trajo consigo la tranquilidad que solo se cierne sobre un pueblo, cuando todos esperan que alguien más actúe. No llovió, pero las nubes sobre Finchley se espesan y se achicaron, como si el cielo mismo estuviera contemplando lo que vendría después. En la ventana de la oficina de correos, alguien había colocado un jarrón de rosas blancas en memoria de Theodore Blackwell. Debajo, una tarjeta con una caligrafía delicada decía: para un buscador de la verdad. La mayoría creía que era obra de la señorita Helena Rowe, quien siempre había admirado la pasión del historiador de arte. Pero nadie preguntó, y nadie le retiró. El inspector Craythorne, a pesar de todos sus esfuerzos, no había realizado ningún arresto formal. El señor Blakeney había regresado a su casa, y mientras seguía siendo objeto de teorías susurradas y miradas críticas, el inspector tenía poco más que un trozo de pergamino desmoronado y un rastro de conjeturas con las que trabajar. Al fin y al cabo, las pruebas eran algo frágil en un lugar construido sobre las apariencias. En la iglesia de St. Alder, las puertas estaban abiertas para las oraciones matutinas. La señorita Marple se sentó al fondo, no por irreverencia, sino por preferencia. Desde allí podía observar sin ser observada, y fue en esa postura tranquila donde notó algo peculiar, cuando el reverendo Maddox subió al púlpito y carraspeó para comenzar la lectura. La mirada de la señorita Marple se posó en el coro, más concretamente en una joven que desempolvar la madera tallada con inusual cuidado era Alice Dorsey, nieta de la señora Dorsey, dueña de la tetería, y algo en su forma de trabajar le pareció a la señorita Marple deliberada, no devota. Después del servicio, mientras los demás salían, la señorita Marple se quedó en el pasillo
hasta que Alice bajó del desván, agarrando su abrigo y tarareando para sí misma. Buenos días, Alice. Saludó amablemente a la señorita Marflane. La muchacha, de unos 16 años, parpadeó sorprendida y luego sonrió. Buenos días, señorita. Tienes un pulso muy firme, comentó la señorita Marple. No todos a tu edad tendrían tanto cuidado con un plumero. Alicia se sonrojó levemente la abuela. Dice que si no lo hago bien, las telarañas volverán a la vida y estrangularán los himnos. La señorita Marple se rió suavemente. Una imagen vívida. Pero dime, ¿viste al señor Blackwell en la iglesia últimamente? Tengo entendido que le interesaban las vidrieras. Alicia miró sus zapatos. Vino el miércoles pasado. Dijo que quería ver la ventana de Lady Evelyn, la de la paloma y la espada. Se quedó un buen rato, simplemente mirando. Dijo que decía más verdad que los recuerdos de la mayoría de la gente. ¿Y alguien más habló con él? Alicia dudó. Lo vi entrar a la sacristía con el señor Griggs. Hablaban en voz baja. El señor Griggs no parecía contento. Los ojos de la señorita Marple se suavizaron. Has sido muy observadora. Eso y eso, Dan. Alice, no dejes que nadie te diga lo contrario. Al marcharse la joven, la señorita Marple se dirigió a la sacristía. No estaba cerrada con llave. La habitación olía ligeramente a pulimento de limón y aceite de lavanda, y el armario alto cerca de la esquina crujió al abrirlo. Dentro había túnicas, cajas de himnarios y un pequeño cajón cerrado con llave, marcado con el escudo de la familia Deacon. No lo tocó. No hacía falta. La clave para entenderlo no estaría en el bosque, sino en lo que la gente decía de él. Más precisamente, en lo que se negaban a decir. En esa tarde, visitó a la señora Dorsey en la tienda de té. La mujer mayor la saludó rígidamente. ¿Sigue haciendo de detective, señorita Marple? Espero que no esté aquí para interrogarme mientras comemos galetas. Solo quería preguntarle si me concede unos minutos y un rincón tranquilo. Su compañía me parece refrescante y directa. A la señora Dorsey se dio con un gruñido y la condujo a la trastienda. Era un cuarto pequeño pero cálido, con un pequeño óleo de un velero sobre la chimenea. La señorita Marple aceptó una taza de té y dejó que el silencio se prolongara lo suficiente para invitar a la conversación. Supongo que has oído mencionar tu nombre, dijo finalmente. La señora Dorsey resopló. Llevo 43 años viviendo en este pueblo. Si me preocupara cada vez que me mencionan, no tendría tiempo para bollos. Aún así, dijo la señorita Marple con suavidad, usted estuvo presente en la visita a la finca Deacon antes de la donación al museo. ¿Y el señor Blackwell? Me preguntó. Sobre aquella ocasión, el rostro de la señora Dorsey se endureció. Eso fue hace años. Lady Evelyn intentaba limpiar un legado impregnado de vergüenza. No era asunto suyo. Algunos dicen que desapareció un retrato. A la boca de la señora Dorsey se adelgazó Hay quien dice de todo. Esa chica, Lady Frances, solo trajo desgracia. Se escapó, provocó un escándalo y arruinó el prestigio de la familia. ¡Qué bien que se fue!, dijeron. El cuadro solo sirvió de recordatorio. ¿Y tú creíste eso? Las manos de la señora Dorsey temblaron levemente mientras tomaba su taza. Creo que la gente hace cosas crueles para borrar lo que no le gusta. Creí que más de una vez era más fácil vivir con una mentira que con la verdad. A la señorita Marple la miró fijamente durante largo rato. Gracias por tu honestidad, Anne. Cuando se levantó para marcharse, su mirada volvió a posarse en el cuadro que había sobre la chimenea en el barco, navegando bajo la luz de la luna. Con su vela teñida de un tono carmesí, no fue hasta que caminaba hacia casa que se dio cuenta en el marco, no el cuadro en sí, sino el marco ornamentado, curvo,
tallado con delicadas hojas de laurel. No es el tipo de cuadro que un marinero colgaría sobre su chimenea, pero sí el que uno esperaría alrededor de un retrato en el pasillo de una finca. Podría ser. Se habría alterado la pintura y se habría reemplazado el lienzo original. Necesitaría una mirada más cercana a más tarde esa noche, cuando el sol se ponía y proyectaba una sombra dorada sobre el pueblo. La señorita Marple estaba sentada en el jardín con el reverendo Maddox. Parece bastante nerviosa, ¿no? La prega el reverendo a la señora Dorsey. Sí, respondió la señorita Marple. Pero no porque haya matado a alguien, porque algo enterrado hace mucho tiempo ha empezado a despertar en él. La miró con el ceño fruncido. ¿Crees que ella sabe quién lo hizo? Creo que ella podría saber quién no lo hizo. Y entonces la señorita Marple le dijo, en su tono calmado y parejo, que creía que el asesinato de Theodore Blackwell tenía mucho menos que ver con el impulso y mucho más que ver con el legado en mi experiencia. El reverendo dijo, la gente mata por dinero, venganza o reputación. El señor Blackwell no tenía dinero, no inspiraba celos ni dejó herencia, pero amenazó con cambiar la historia que Finchley había escrito. Y eso fue suficiente. Terminó el reverendo por ella. La señorita Marple asintió. Y en algún lugar en la tranquilidad de Finchley, alguien estaba observando las nubes acercarse, sabiendo que la verdad que había ocultado ya no estaba tan segura. No con la señorita Marple escuchando para el miércoles. El aire en Finchley había adquirido una densidad que no era ni el clima ni el viento. Era la pesadez de la verdad oculta, de los secretos que acechaban bajo la superficie. Los aldeanos se movían con más cuidado ahora, las sonrisas más frágiles, los pasos más silenciosos en las calles adoquinadas. Se sentía que todos ensayaban sus palabras, temerosos de decir algo incorrecto, o peor aún, algo correcto a la persona incorrecta, a la señorita Marple. Sin embargo, permaneció igual que siempre, cortés, amable y cálidamente interesada en nada en particular. Fue al supermercado a comprar un frasco de mermelada de ciruela. Elogió las rosas de la señora Elwood, que ya estaban perdiendo sus pétalos demasiado pronto. Y entretanto, hacía observaciones discretas que la mayoría nunca notaría y nadie esperaría que hicieran. En el centro de sus pensamientos estaba el marco ornamentado sobre la chimenea de la señora Dorsey. Su artesanía había sido demasiado fina, demasiado deliberada, y el tenue contorno donde una vez reposó un lienzo más grande, detrás contaba una historia silenciosa. Alguien había utilizado un marco de retrato. La pregunta persistía: ¿por qué y qué se había ocultado al hacerlo? Esa tarde, la señorita Marple visitó al señor Griggs en el Museo Finchley. El hombre levantó la vista de una caja de folletos de archivo con la misma expresión ligeramente cautelosa que había mostrado desde la muerte de Theodore. Blackwell, señorita Marple, dijo con una sonrisa cautelosa. ¿Sigue persiguiendo sombras? A menudo encuentro que las sombras son proyectadas por algo bastante sólido, respondió ella suavemente. Señaló una silla cercana. ¿En qué puedo ayudarle? Se tomó su tiempo para acomodarse, colocando sus guantes a su lado y juntando sus manos. Quería preguntar por el cajón de la sacristía de San Aldeg, el que tiene el escudo del diácono en su boca. Se apretó en propiedad de la iglesia. No es de interés público, pero seguro que alguien le dio permiso al señor Blackwell para verlo. Alice Dorsey dijo que los vio hablando en la sacristía. No habría sido solo una charla sobre sermones, ¿verdad? Griggs se levantó de repente, empujando su silla hacia atrás con más fuerza de la necesaria. Señorita Marple, no sé qué afirma haber visto esa chica, pero le aseguro que el señor Blackwell era persistente e intrusivo. Creía que cada archivo polvoriento de este pueblo ocultaba una revelación. Se lo dije claramente. Hay límites. No todo lo antiguo es un misterio por resolver.
La señorita Marple se levantó también, con un tono tan suave como siempre. A veces sí, a veces el misterio no es que falta, sino porque ese cajón cerrado podría contener los registros del traslado del retrato o una carta, quizás. Una de Lady Evelyn a su abogado. El señor Blackwell no era de los que persiguen fantasmas. Debió de ver algo que le hizo creer que aún estaba allí. Aun Griggs miró más allá de ella, con la mandíbula apretada. Deje que el hombre descanse. Señorita Marple, está muerto. En efecto, respondió ella, pero creo que descansaría más tranquilo si supiéramos por qué. Le ofreció una sonrisa cortés y se dio la vuelta para marcharse, notando cómo sus hombros se hundían en cuanto ella le dio la espalda. El peso de los secretos a menudo pesa más sobre quienes no están hechos para llevarlos afuera. Las nubes se habían espesado formando un manto gris pálido. La señorita Marple caminó lentamente por el verde, pasando junto al monumento de guerra y el kiosco de música vacío. No le sorprendió encontrar a Helena Rowe esperando cerca del jardín de rosas. La joven le había dejado una nota al reverendo Maddox esa mañana, pidiéndole hablar en privado. Helena parecía nerviosa, doblando y desdoblando sus guantes, mientras la señorita Marple se acercaban. Gracias por venir, dijo. No sabía si debía decir algo. Te sentirás mejor cuando lo hayas hecho, respondió la señorita Marple. Se sentaron en un banco bajo las ramas arqueadas de un cerezo. El viento agitaba los pétalos en pequeñas ráfagas a su alrededor, como confeti para una boda a la que nadie había asistido. Se trata del retrato, empezó Helena. Lady Frances. La señorita Marple esperó, calentándose sin presionarla. Creo que lo he visto, dijo Helena, al fin, o lo que queda de él. Sacó un papel doblado del bolsillo de su abrigo. Un boceto, hecho a toda prisa, pero inconfundible. De una mujer con un vestido de terciopelo rojo, la curva de su cuello, el fondo en sombras que le daba al retrato su solemne melancolía. Encontré esto en uno de los marcos viejos del almacén del museo. El señor Blackwell me pidió que lo ayudara a revisar las vitrinas sin usar la semana pasada. Dijo que había oído rumores de que el retrato real no se había perdido, sino que lo habían escondido, reenmarcado, y tal vez incluso lo habían cubierto con pintura. ¿Y le creíste? Helena asintió lentamente. Creo que alguien intentó borrarla, no solo de la familia, sino de la memoria del pueblo. Lady Frances no solo se fugó, tuvo una hija, la señorita Marple, una hija extramatrimonial, jamás reconocida por los diáconos. Eso creía el señor Blackwell. Dijo que los descendientes de la niña podrían seguir aquí, viviendo entre nosotros. Si eso es cierto, entonces cualquier reclamación sobre la herencia podría ser disputada, concluyó la señorita Marple, y las reputaciones podrían quedar destrozadas. Helena miró hacia abajo. El señor Blackwell dijo que la verdad siempre se cuela por las grietas. Dijo que publicaría sus hallazgos. La voz de la señorita Marple era muy tranquila y luego, 2 días después, estaba muerto. Se sentaron en silencio mientras el viento se abría paso suavemente entre las ramas de arriba. Más tarde esa noche, mientras los habitantes del pueblo se retiraron a sus casas, la señorita Marple dio un breve paseo por el muelle. El agua estaba tranquila, casi de forma antinatural, como si también estuviera conteniendo la respiración. Al otro extremo, encontró una figura apoyada en la barandilla, con los hombros encorvados. Era el señor Blakeney. Supongo que piensas que lo hice yo, dijo sin girarse. No, respondió la señorita Marple. Creo que tenías miedo de que te culparan. Soltó una risa hueca. No soy valiente, señorita Marple. No lo maté, pero tampoco lo protegí. Vino a verme el día antes de la gala. Dijo que iba a dar nombres. La dije que no. Le dije que este pueblo tiene muy buena memoria y mal carácter. ¿Escuchó? Blakeney meneó la cabeza.
Anne dijo que la verdad merecía ser dicha, aunque incomodara a la gente. La señorita Marple se unió a él en la barandilla. Tenía razón. Pero verdades no solo inquietan, Anne, son una amenaza. Cuestionan las historias que la gente ha contado durante años. Y cuando las historias se ven amenazadas, la gente se desespera. Anne ella se giró y comenzó a caminar de regreso. Las tablas crujieron bajo sus pies. Detrás de ella, el mar dio un suave suspiro, y el cielo pesado, hinchado, dejó caer por fin sus primeras gotas de lluvia en Finchley. Los secretos se estaban desvaneciendo, y alguien empezaba a sentir cómo las grietas se ensanchan bajo sus pies. Al principio, la lluvia cayó débilmente, un susurro sobre los tejados y los setos, pero por la mañana se había convertido en una llovizna suave y constante que parecía borrar los límites del pueblo de Finchley, dejándolo todo ligeramente borroso. Los puestos del mercado permanecían cerrados, los adoquines brillaban como pizarra pulida, y la gente, cuando salía, lo hacía con amplios paraguas, y la mirada Vallan fue en esa mañana húmeda y lluviosa, cuando un segundo shock golpeó a Finchley. La noticia se extendió rápidamente, filtrándose de las puertas a los salones antes de que las campanas de la iglesia dieran las 10. Helena Rowe fue encontrada inconsciente en la parte trasera del museo, dentro del mismo almacén donde afirmó haber descubierto el boceto del retrato de Lady Frances. El descubrimiento fue obra de Cyril Griggs, quien había llegado temprano para preparar una exposición de herramientas marítimas. Según su declaración, encontró la puerta entreabierta y la luz encendida, y al entrar, Helena yacía en el suelo junto a la alta vitrina, con una pequeña estatuilla de bronce, de un mascarón de proa de barco, a escasos centímetros de su cabeza. Anne, mediodía. El doctor Fortescue la examinó e informó que había sufrido un golpe en la sien, no mortal pero suficiente para dejarla inconsciente. El médico creyó que había sido golpeada con la misma estatuilla que yacía a su lado. ¿Accidente?, preguntó el inspector Craythorne, frunciendo el ceño al leer el informe. Es posible, respondió el doctor Fortescue, pero es improbable. El ángulo de la herida sugiere que no se cayó. Alguien quiso detenerla. A la señorita Marple había llegado al museo justo cuando Craythorne entrevistaba a Cyril Griggs en el salón principal. Se quedó atrás, con la vista fija en el suelo pulido, escuchando en lugar de interrumpir. Entré por atrás, decía Griggs. Siempre lo hago cuando llueve. El pestillo estaba suelto. Pensé que me había olvidado. ¿Falta algo?, preguntó el inspector. Griggs meneó la cabeza. No me he dado cuenta, pero estaba trabajando en los archivos. Podría haber descubierto algo. La señorita Marple se giró y se dirigió en silencio al ala de almacenamiento del museo. El agente de la puerta la reconoció, pero no hizo nada para detenerla. Echó un vistazo a la habitación en penumbra. Ya habían retirado la estatuilla, pero la taza de derrota cerca de la mesita de noche seguía allí, con el anillo marrón de su contenido aún visible en el suelo. El pañuelo de Helena estaba sobre una caja, y junto a él, apenas visible, había algo pequeño y arrugado. Ella se acercó. Era un sobre roto. El sello estaba roto. La escritura, florida y anticuada, había empezado a desteñirse por la humedad, pero el nombre aún era legible: Lady Evelyn Deacon, fechada el 7 de junio de 1947. A la señorita Marple no lo tocó. En cambio, se dio la vuelta y caminó a paso rápido hacia la entrada del edificio, donde Craythorne y Griggs terminaban su conversación. Al inspector dijo en voz baja: creo que encontrará algo bastante interesante en el archivo debajo de la bufanda de la señorita Rowe. Puede que sea lo que nuestro atacante esperaba recuperar. Griggs se puso rígido, pero Craythorne ya estaba en camino al quedarse sola con el señor Griggs. La señorita Marple se volvió hacia él
Han sido muy diligentes en la protección del legado del museo, pero a veces, al hacerlo, terminamos protegiendo cosas que deberían haber salido a la luz. Hace mucho tiempo no dijo nada, pero sus labios se afinaron y su mirada cayó al suelo. Anne Craythorne regresó poco después, con un sobre en la mano, y les indicó a ambos que lo siguieran a su oficina al fondo del masio. Una vez sentado, abrió la carta con cuidado y la leyó en voz alta. Fue breve, una nota, en realidad, pero las palabras fueron suficientes para cambiar la narrativa de Finchley. Una vez más, para Lady Evelyn, como temías. Francés ha regresado. Escribe desde Marsella, pero creo que está más cerca de lo que dice. Solo pide reconocimiento, no dinero. Tiene una hija. Dice que el cuadro debe permanecer oculto, pues su presencia confirma demasiado. Anne, lo dejo en tus manos, como siempre, pero te advierto. El silencio tiene un precio en tuyo. Anne, en el silencio, siguió a la lectura la señorita Marple. Habló primero a Anne esa carta. Nunca debió ser leída fuera de la familia, pero prueba lo que el señor Blackwell sospechaba. El retrato no era solo arte, era una prueba, y quienquiera que lo tuviera, poseía la historia que los diáconos se esforzaron tanto por borrar. Anne Craythorne se reclinó en su silla. Así que esta niña, la hija de Francés, podría tener herederos. Ahora hay gente en Finchley. Es muy posible, dijo la señorita Marple. Y si el señor Blackwell hubiera publicado sus hallazgos, la reclamación de alguien sobre la herencia o sobre su legado podría haberse anulado por completo. Craythorne se frotó la frente, lo que nos lleva de nuevo al motivo. Anne. La señorita Marple asintió. Me temo que hay más de uno. Para algunos se trataba de la herencia, para otros de la reputación, y para un tercero, quizás incluso de la culpa. Esa noche, las nubes de tormenta se levantaron lo suficiente como para que unos tenues rayos de sol se filtraban entre la niebla. La señorita Marple tomó su té en el jardín y reflexionó sobre las revelaciones de la tarde. Anne creía que Elena no había sido atacada al azar. Alguien sabía que había encontrado ese boceto, alguien que había estado lo suficientemente cerca de su trabajo como para percibir el peligro de lo que había descubierto. Ese alguien había entrado en pánico, pero no pretendía matar, solo evitar más exposición. Mientras el sol se ponía e iluminaba los tejados de Finchley con un baño de oro, la señorita Marple hizo una lista en su mente. En Cyril Griggs, archivista dedicado, comprometido con el legado de Deacon. Señora Dorsey, antigua compañera de la familia, ahora custodia un marco modificado que una vez contuvo el retrato. Inspector Craythorne, no cómplice, pero bajo presión para obtener resultados que preservarán la dignidad del pueblo. Y alguien más, alguien aún no del todo revelado, alguien con más que perder de lo que los demás sospechaban. Era casi de noche cuando el reverendo Maddox apareció en la puerta del jardín, preocupado por arrugar la frente. Anne está despierta, dijo en voz baja a Elena. Pregunta por ti en la señorita. Marple se levantó y cogió su chalán. Entonces, no debemos hacerla esperar. Anne, cuando salió al crepúsculo, sintió la atracción del pueblo que la rodeaba a las historias que habían sido silenciadas, las que habían sido escritas, y la que el señor Blackwell había muerto tratando de contar la verdad. Como el agua, siempre encontrará un camino a la superficie, y la señorita Marple, dulce y persistente como la lluvia, estaría allí cuando llegaran las luces de la habitación de Helena Rowe. En el hospital Finchley Cottage estaban tenues, y el penetrante aroma a antiséptico impregnaba tenuemente. El Ira, un solitario jarrón de flores silvestres, reposaba en la mesita de noche, con los tallos cortados de forma irregular, claramente dispuestos con prisa y cariño. La lluvia seguía golpeando suavemente las ventanas, aunque había amainado desde el diluvio matutino. A la señorita Marple
Estaba sentada junto a la cama de Helena, con las manos cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo, y su expresión era cálida y atenta. El rostro de la joven estaba pálido, pero su mirada había recuperado su agudeza. Sabía que no había sido un accidente, susurró Helena. Alguien me siguió hasta el almacén. A la señorita Marple asintió lentamente. ¿Viste a quién? No, tío Helena. Acababa de abrir una caja de la herencia de Deacon. Dentro había correspondencia antigua, nada escandaloso a primera vista. Pero entonces encontré la carta, la que encontraron después cerca de mi bufanda. Apenas la había terminado de leer cuando oí crujir la puerta. Me giré, y entonces oscuridad. Tuviste suerte, dijo la señorita Marple con suavidad. ¿Quién te golpeó? No intentaba matarte, solo retrasarte. Ana Helena frunció el ceño. ¿Crees que querían devolver la carta? Creo que y si hubieran sabido que ya lo habías leído, quizá habrían tomado medidas más permanentes. A las manos de Helena agarraron la manta. ¿Qué vas a hacer? Voy a escuchar, dijo la señorita Marple levantándose. Y luego, cuando haya oído todo lo que hay que oír, haré una pregunta. Solo una, pero a la persona adecuada. Anne salió del hospital en silencio, sus pasos amortiguados por el suelo de linóleo. Afuera, el pueblo yacía en esa quietud silenciosa que solo se encuentra entre el anochecer y el anochecer. Era la señorita Marple regresó a la casa del reverendo Maddox y envió 3 breves notas, cada una escrita a mano con la cursiva de alguien que nunca se apresura ni olvida. A las 9, los 3 destinatarios habían recibido sus invitaciones a las 9:30 llegaron, cada uno creyendo, quizá, que los habían escogido para hablar en privado, sin saber que los demás también estarían allí. A la señora Dorsey fue la primera, con el chal bien sujeto y los labios más finos de lo habitual. Saludó con un rápido gesto a la señorita Marple y entró en el salón en el señor Cyril Griggs. Lo siguió 5 minutos después, con la mirada fija en las sombras, como si algo de verdad pudiera surgir de entre los setos. No dijo nada al entrar. Finalmente llegó Lionel Blakeney, con los dedos crispados por los botones de su abrigo. Parecía sorprendido de ver a los demás, pero solo dijo buenos noches. Antes de unirse a ellos, el reverendo Maddox sirvió el té, y la señorita Marple lo sirvió, con refinada elegancia. Esperó a que se hubieran bebido las tazas, y el silencio comenzó a extenderse antes de hablar. Gracias a todos por venir. Sé que estos últimos días han sido un poco inquietantes. Nadie respondió. Cada uno de ustedes estuvo conectado, de diferentes maneras, con la investigación del señor Blackwell, y, creo, con el legado que él estaba decidido a desenterrar. La señora Dorsey se movió. Metió la mano donde no debían. Él hurgó, asintió la señorita Marple, porque presentía que algo había sido enterrado. Anne se volvió hacia el señor Griggs. Sabías de la carta, ¿verdad? La que le escribió a Lady Evelyn sobre Frances y su hija. Griggs la miró fijamente con la mandíbula apretada. Lo sospechaba. No lo leí, pero vi el sobre en el cajón de la sacristía cuando catalogaba donaciones antiguas. Decidiste no decírselo a nadie. No era mío para compartirlo. Sin embargo, ¿sabías lo que podría significar?, dijo la señorita Marple, con suavidad. Temí que podría afectar a la reputación del museo. Al nombre Deacon, Griggs miró hacia abajo en Cian. ¿Y temías que el señor Blackwell lo publicara? La voz de Griggs se quebró un poco. Le pedí que no lo hiciera. Le supliqué, pero dijo que la verdad era más importante que la protección. La señorita Marple se volvió ahora hacia la señora Dorsey. Antes eras cercano a la familia de Deacon. ¿Viste lo que le pasó a Frances? Puede que incluso la hayas ayudado a irse. Nunca dije que lo hiciera, respondió la señora Dorsey con firmeza. Pero tampoco lo negaste. ¿Y ese cuadro sobre tu chimenea?
¿Sabes qué marco usaba? La señora Dorsey dudó un momento y luego dijo: la niña era amable, demasiado amable para el mundo en el que nació. Cuando Seyfew, a Lady Evelyn le quitaron todo lo que tenía. Fue como si nunca hubiera existido. No podía permitirlo. Así que, sí, escondí el retrato y conservé el marco. A los ojos de la señorita Marple se suavizaron. Eso fue valiente, pero proteger su memoria tuvo un precio. No, el señor Blackwell descubrió más que solo una pintura desaparecida. Encontró una historia que amenazaba con escribir todo lo que el pueblo creía saber. Finalmente miró a Lionel Blakeney. ¿Y usted, señor Blakeney, por qué no se presentó antes? Miró alrededor de la habitación con los ojos muy abiertos. No lo maté, dijo rápidamente. Lo juro, solo sabía que acudió a mí. Dijo que la reaparición del retrato podría conectar a alguien del pueblo con la herencia de los diáconos. Me preguntó si podía ayudar a autenticarlo, y si hablaría públicamente una vez publicado el artículo. ¿Y usted se negó? No sabía qué hacer, estaba emocionado, pero era imprudente. Le dije que era peligroso, que algunas personas no querrían que se descubriera la verdad. La señorita Marple asintió levemente. Y luego dijo lo que ninguno de ellos esperaba: no creo que ninguno de ustedes lo haya matado. Se hizo el silencio. Entonces, la señora Dorsey habló, con la voz tensa por la confusión. Entonces, ¿por qué estamos aquí? La señorita Marple los miró uno por uno porque alguien cercano a nosotros lo hizo, y necesitaba ver sus reacciones. Cuando dije eso, sus ojos se posaron en el señor Griggs. No golpeaste a Elena, ¿verdad? Griggs pareció sobresaltado. No lo creía, lo que significa que alguien más sabía que había encontrado la carta. Alguien que la observaba desde muy cerca. Ella se puso de pie y se dirigió hacia la ventana, mirando hacia la calle. Y creo saber quién es, pero necesito una última confirmación. Ella se volvió hacia la habitación. Hay algo que solo el asesino, Padre sepa, y mañana por la mañana les preguntaré, con mucha delicadeza, a ver qué tal responden. Ella sonrió entonces. Esa sonrisa amable y modesta que había engañado a tantos durante tanto tiempo, porque la culpa siempre se manifiesta, si no con palabras, al menos en el silencio que las siga. Ella les agradeció por haber venido y se marcharon, lentamente, pensativamente, con el peso de sus historias, arrastrándose tras ellos como sombras en la niebla. Y la señorita Marple, una vez cerrada la puerta, se recostó en su silla y cerró los ojos a una pregunta más. Eso era todo lo que hacía falta. Y mañana, a esta hora, la luz sabrá la mañana. Llegó suave y plateada, con una niebla que se enroscaba sobre Finchley, como un chal sobre los hombros de una anciana. Las nubes se habían levantado lo suficiente como para dejar pasar rayos de azul, y el aire era fresco, con el aroma a piedra mojada y setos en flor. Era la clase de mañana que parecía inocente. Pero la señorita Marple hacía tiempo que había aprendido que las apariencias eran la mayor defensa de Finchley, y su mayor engaño. Estaba sentada sola en la mesa del desayuno, en la cabaña del reverendo Maddox, removiendo el té lentamente. El reverendo ya se había marchado para atender sus deberes parroquiales, aunque no sin antes dirigirle una mirada amable. Aunque perpleja, ¿lo harás hoy?, preguntó. Sí, respondió ella simplemente, y así, la última pieza del rompecabezas debía colocarse, sin prisa, sino con la precisión serena de quien sabía que cada palabra, cada mirada, cada vacilación importaban. A las 10:30. Caminaba hacia el Museo Finchley, con paso firme y el bolso colgado del brazo. Solo había enviado una nota esa mañana, no 3, escrita sin florituras, invitando a Cyril Griggs a reunirse con ella a solas. Él ya estaba allí cuando ella llegó, paseándose lentamente por el vestíbulo,
junto a la alta vitrina que contenía la réplica de la campana del barco Finchley. Su expresión era de cansancio, no de ansiedad, pero había cierta tensión en la forma en que mantenía los hombros. Señorita Marple saludó, enderezarse al verla acercarse. Dijo que tenía más preguntas. Sí, dijo con voz suave. Solo una. Parpadeó. Está bien. Él lo condujo a la tranquila sala de lectura, justo al otro lado del salón principal, donde nadie los molestaría. Una mesita estaba junto a la ventana, y la habitación conservaba el silencio de la historia en esa quietud que lo recordaba todo. Incluso cuando la gente intentaba olvidar, a la señorita Marple le hizo un gesto para que se sentara, y luego ella hizo lo mismo. Ana ha sido de gran ayuda, señor Griggs, comenzó, y sé que ha intentado hacer lo que creía correcto, preservar la historia de los diáconos, proteger el legado de Finchley. No lo culpo por ello. Miró hacia abajo, sin saber si sentirse elogiado o juzgado. Pero continuó, la verdad siempre sale a la superficie, incluso cuando está oculta bajo viejos retratos, cartas perdidas o culpa. Metió la mano en su bolso y sacó una hoja de papel doblada. No era la carta que se encontró cerca del pañuelo de Helena, sino algo completamente distinto, una copia de un acta de nacimiento parroquial, descolorida y quebradiza. Esto estaba entre los registros del reverendo Maddox, dijo, archivado incorrectamente en donaciones, pero no destruido. Indica el bautismo de una niña, nacida en 1946, no figura el padre. Pero si la madre. Frances Deacon Griggs lo miró fijamente, y sus ojos se abrieron lentamente. Le puso a la niña el nombre de Clara, dijo la señorita Marple. Y Clara creció aquí, en Finchley, tranquila, sin ostentación, criada por alguien que sabía cómo evitar llamar la atención. Alguien que tenía motivos para mantener en secreto sus orígenes. Abrió la boca, pero no salió nada. La señorita Marple lo miró suavemente. Tu esposa era Clara, ¿no? No fue una acusación, solo un eco, dicho con la suavidad de la verdad. Reconocida. Griggs se hundió en su silla y por un momento la habitación se llenó únicamente con el sonido del tic-tac del reloj sobre la repisa de la chimenea. Ansi susurró. Nunca supo quién era realmente su madre. Siempre creyó que había muerto en Francia. Eso le dijeron. Lo supe mucho después del fallecimiento de Lady Evelyn. Encontré las cartas y decidiste que era mejor dejarlo enterrado. Era una buena mujer, dijo, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Amable, honesta, no necesitaba la mancha de ese escándalo que pesaba sobre su memoria. Era feliz sin saberlo, y quería que siguiera siendo así. La señorita Marple sintió, pero el descubrimiento del señor Blackwell lo amenazó. A la mandíbula de Griggs se tensó. Dijo que iba a escribir un artículo, publicar la historia completa. Dijo que los descendientes de Clara, mis hijos, podrían tener derechos legales, pero a mí no me importaba el dinero. Me importaba la dignidad. La pasan, y así, dijo en voz baja, lo seguiste hasta el muelle. Después de la gala, las manos de Griggs se apretaron en su regazo. Solo quería hablar con él, aunque lo entendiera, pero no me escuchó. Dijo que yo era cómplice de un encubrimiento. Ese silencio me hizo sentir culpable. Discutimos, y luego hizo una pausa. Se dio la vuelta. Bajé las escaleras. Dijo que anunciaría sus hallazgos al día siguiente. No sé qué me pasó. Había un gancho de amarre sobre la caja. Ni siquiera recuerdo haber levantado la mano. Solo el ruido que hizo al golpearlo dejaba. Durante un largo rato, la señorita Marple no dijo nada. Finalmente preguntó, ¿querías matarlo? No, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Solo quería detenerlo, retrasarlo, como con Helena. Pero tropezó, cayó por las escaleras. No se movía. Entré en pánico. Le quité las gafas, intentando que pareciera un accidente. Tiré la corbata al agua junto a él,
Pensé que si nadie se fijaba demasiado, creerían que se había caído Anne. La señorita Marple juntó las manos sobre su regazo. Anne, usted no es un hombre violento, señor Griggs. Pero al intentar proteger una mentira, destruyó la verdad. A la hora las lágrimas corrían por su rostro. En silencio, ella nunca lo supo. Mi esposa murió sin saberlo. A la señorita Marple se levantó, su voz seguía siendo amable pero firme. Entonces, que esa sea tu misericordia, no tu excusa. Ella lo dejó allí, en la quietud de la sala de lectura, con el pasado desarrollándose a su alrededor, como un hilo soltado de un carretel al afuera. La puerta del museo crujía suavemente con la brisa. Las nubes por fin habían empezado a dispersarse, y el primer sol de la semana irrumpió, iluminando el pavimento. El inspector Craythorne la recibió al pie de las escaleras. ¿Y bien?, preguntó, aunque su expresión decía que ya lo sabía. Anne confesó, dijo la señorita Marple en voz baja, no por malicia, sino por miedo. De esos que se encuentran cuando la gente intenta preservar lo que debería quedar en paz. Craythorne suspiró. Yo me encargaré de aquí en adelante. Ella asintió y se hizo a un lado. Anne, al entrar en el edificio, la señorita Marple volvió a mirar el museo, el lugar en el que se guardaban historias y donde, solo por esta vez, una verdad se había colado entre las grietas. Anne, y detrás de ella, Finchley comenzó a moverse de nuevo, como si exhalara después de contener la respiración durante demasiado tiempo. El muelle estaba tranquilo, las rosas volvían a florecer, y la señorita Marple, siempre amable, siempre con la mirada clara, seguía caminando. Los días siguientes en Finchley transcurrieron con la silenciosa reverencia de un pueblo que despierta de un largo y perturbador sueño. En la lluvia regresó solo brevemente, luego se apagó, reemplazada por el aire fresco de principios de verano, con un ligero aroma a madreselva y tierra húmeda. Los setos del jardín fueron podados de nuevo, la oficina de correos reabrió sus ventanas y, por fin, se retiraron discretamente los banderines de la gala de los pétalos de rosa, pero debajo de la superficie algo había cambiado. El museo permaneció cerrado una semana entera. Un cartel en la puerta principal decía simplemente: en preparación para una nueva exposición. Fue el reverendo Maddox, no el inspector Craythorne, quien más tarde le confesaría a la señorita Marple que los administradores del museo mantenían largas y cuidadosas conversaciones sobre qué parte de la historia de Deacon debía compartirse con el público. Cero Griggs no impugnó su arresto. De hecho, lo recibió con un extraño alivio. No hubo juicio dramático ni frenesí sensacionalista, solo una breve noticia en la Finchley Gazette. Archivista local detenido en relación con el incidente del muelle. Finchley prefería que sus escándalos se mantuvieran al margen, no que se exhibieron en la plaza del pueblo en el hospital Finchley Cottage. Helena Rose se recuperaba a buen ritmo. La señorita Marple la visitaba todas las tardes para tomar el té, llevando galletas de jengibre caseras y pequeñas novedades sobre la lenta reapertura del museo en el jueves. Helena miró hacia la ventana y preguntó: ¿la gente lo odia? Marple bebió un sorbo de té Anon. En pueblos como este, la gente rara vez odia por mucho tiempo. Olvidan, o replantean, o transforman la verdad en algo más digerible. Lo recordarán como el hombre que desempolvó cada escaparate y se sabía cada etiqueta de memoria. Lo que olvidarán, quizás convenientemente, es por qué hizo lo que hizo. Ana Elena asintió lentamente. Y el retrato permanece oculto, por ahora. Pero aún podría resurgir, y cuando lo haga, espero que lo cuelguen no por escándalo ni herencia, sino simplemente como recuerdo de una mujer que vivió en su último día en Finchley. La señorita Marple volvió a caminar por el muelle.
Las tablas se habían secado por la lluvia, y alguien había pintado la barandilla cerca del cobertizo para botes donde ocurrieron los fatales sucesos. Ya nadie hablaba abiertamente del incidente, ni en las tiendas, ni en la oficina de correos, y mucho menos en la iglesia. Pero el silencio no era negación, sino una especie de respeto. Anne, en el otro extremo del muelle, encontró a Alice Dorsey sentada en el banco, balanceando ligeramente los pies y con un libro abierto en su regazo. «Buenos días, Alice», dijo la señorita Marple. Sentándose a su lado Alicia, sonrió tímidamente. «Hola, señorita Marple. ¿Resolvió el misterio?» «Creo que sí. Fue el hombre del museo, el señor Griggs». La señorita Marple no respondió directamente. En cambio, miró hacia el agua. «Veces, Alice, resolver un misterio no significa declarar culpable a alguien. Significa comprender por qué la gente toma las decisiones que toma. Y si esas decisiones fueron egoístas, desesperadas, o quizás incluso un amor equivocado». Alice asintió lentamente, aunque su joven mente aún estaba asimilando la distinción. «Mi abuela dice que la gente siempre miente». La señorita Marple sonrió. «Débilmente, no siempre, pero suelen ocultar cosas, a veces para proteger a los demás, a veces para protegerse a sí mismos, a veces porque no saben decir la verdad». Alicia volvió a su libro. «Creo que me gustaría ser detective cuando crezca». «Creo que ya lo eres». Más tarde ese día, la señorita Marple se despidió del reverendo Maddox, quien la acompañó a la estación, con una mezcla de cariño e inquietud. «Espero que vuelvas», Jane dijo. «Quizás en circunstancias más tranquilas». «Me gustaría», dijo, ajustándose el sombrero. «Aunque el silencio suele engañarnos, ¿no?» El tren arrancó con un leve susurro de vapor, y acero. La señorita Marple subió a bordo sin ceremonias. No llevaba maleta, solo su bolso y un librito que había tomado prestado del estudio del vicario. Se sentó junto a la ventana y vio a Finchley alejarse tras ella, como la última línea de un capítulo concluido con cuidado, y por fin, y a medida que el campo pasaba, la señorita Marple reflexionaba, no sobre el crimen, ni siquiera sobre el asesino, sino sobre las historias que la gente se cuenta a sí misma para sobrevivir. A la familia Deacon había escrito la suya en mármol. «Alio, why, sal». El señor Griggs la había heredado como una frágil reliquia, sin cuestionar jamás su peso, hasta que amenazó con aplastarla. Theodore Blackwell había estado dispuesto a romperla por la verdad. Y al final, la verdad había encontrado su camino, no a gritos, no con fuegos artificiales, sino con un suspiro, un susurro, un suave cambio en la dirección del viento. Ni Finchley, como todos los pueblos, seguiría adelante. Sus secretos serían un poco más ligeros, sus historias un poco más verdaderas. A la señorita Marple giró su rostro hacia la ventana y la luz de la mañana iluminó el borde de su sonrisa. Ella no necesitaba agradecimientos. Nunca los necesitó. Le bastaba con haber visto con claridad, con haber hecho la pregunta correcta en el momento correcto y con haber sabido, a su manera tranquila, que la naturaleza humana, por defectuosa que fuera, era siempre el mayor misterio de todos.